Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas Rey de los Judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los Judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo repartieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Amén. Esta historia que voy a mencionar ya la he recordado en algunas otras ocasiones, pero me parece muy importante tenerla en cuenta el día de hoy. Uno de los teólogos más importantes del siglo XX, el suizo Karl Barth, ya estaba muy viejito, retirado de las aulas, y cuando se retiró de la sala de clases, él comenzó a escribir algunos textos, a visitar las cárceles en Basilea, en Suiza, a predicar. Hay unos libros que compilan sus sermones en la cárcel. Muy interesante eso, porque uno imagina un teólogo sentado en un escritorio escribiendo libros, y él iba a visitar a los presos, a compartirles el Evangelio de Jesucristo. Y en una de sus últimas exposiciones en público, cuando viajó a Estados Unidos, ya viejito, él estaba haciendo una clase. Al momento de las preguntas, un estudiante levanta su mano y le pregunta a Barth cuál había sido la verdad teológica más grande que él había descubierto. Y Barth cita un viejo himno que señala: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Eso que suena muy básico, porque probablemente cuando uno hace una pregunta así a un teólogo tan reputado como era el caso, uno piensa que éste va a responder con una idea muy elucubrada, con teología, con palabras difíciles también, porque esa es como la moda. Pensar teológicamente significa hablar en difícil. Pero Barth hace algo muy sencillo. Lo que él hace en ese momento es recordar la verdad central del Evangelio, que Cristo nos ama y murió por nosotros en la cruz del Calvario. El hecho de la cruz, el hecho histórico de la cruz, que ya vimos en el sermón antepasado, y que vimos el carácter de ese sufrimiento, que nos habla y que nos da cuenta también de la vida en comunidad que debemos tener, ese sufrimiento en la cruz es el centro, es la médula de nuestra fe. O sea, no podemos hablar de un cristianismo sin cruz. No podemos hablar de un Cristo solo exaltado en gloria sin reconocer el paso primordial para nuestra salvación, que fue el sufrimiento que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. No por nada, Pablo, en la primera carta de los Corintios, cuando habla del debate que había entre judíos y entre gentiles respecto a la cruz, para los cuales dijo: para unos es tropezadero, para otros es locura, señaló claramente que la locura de la predicación consistía en predicar a Cristo y a este crucificado. Una predicación bíblica no es predicación cristocéntrica,
cristiana, genuinamente hablando, si no nos lleva a mirar a la cruz de Jesucristo. La cruz es el centro de nuestro mensaje. Y como ya les decía, ya hemos señalado en sermones anteriores la importancia de la cruz de Cristo. Lo vimos desde el protoevangelio, lo vimos en la celebración de la Pascua, lo vimos también en la importancia que tiene para la institución del sacramento de la Cena del Señor. Vimos el relato del sufrimiento, tanto en el juicio como en el padecimiento que Cristo experimenta antes de ir a la cruz, como la cruz misma. Lo vimos la semana pasada también en el significado teológico, doctrinal que tiene este sufrimiento y también práctico. Y hoy día, en esta ocasión, nos centraremos no en el hecho mismo de la cruz, sino en las palabras que Jesucristo dijo estando en ella. He tomado el Evangelio de Juan para esta mañana, para leerlo. Si no es cierto, como ustedes pueden ver en su bosquejo, hay citas bíblicas de los otros evangelios, porque en cada evangelio registró alguna de las palabras de Jesús. 7 en total, 7 frases que Jesús dice estando allí. Por lo tanto, era importante recoger esas 7 palabras, pero ver también un relato de la cruz. Y tomé el de Juan precisamente porque me parece el relato más sencillo de todos. El relato con menos aspavientos de todos. Pareciera ser que en una cultura en la cual estamos imbuidos en la imagen, necesitamos ver las imágenes más cruentas. Una representación de ello es la pasión de Cristo. O sea, yo le puedo señalar que a la luz de los estudios históricos y todo, la pasión de Cristo es muy fiel, técnicamente hablando del sufrimiento de Cristo. O sea, los azotes, todo el padecimiento que Cristo experimenta, es muy probable que la película de Mel Gibson sea muy fiel. Pero hay algunos teólogos que han señalado que esa es la pasión de Mel y no la pasión de Cristo. Si usted se fija, Mel Gibson siempre en sus películas buscó generar escenas cruentas de sangre. Corazón Valiente, El Patriota, por ejemplo. Fuimos Soldados. Películas que llaman la atención precisamente por la brutalidad de algunas de las escenas. Y el contenido del Evangelio no necesariamente nos debe llevar a la brutalidad. Brutalidad que produce pena, lamento y dolor, que es necesario que muchas veces sintamos al ver la cruz de Cristo, sobre todo cuando nosotros pecamos. Pero aquí, en este caso particular, es muy importante que el recuerdo de la cruz de Cristo no nos lleva solo a la escena del Cristo sufriente, doliente allí en la cruz, sino que nos lleva a recordar que ese sacrificio trasuntó nuestra salvación y por otro lado, que ese sacrificio no terminó en derrota, sino que en triunfo, como dijo una de las últimas palabras que veremos en esta mañana. En esta introducción me parece muy pertinente, a pesar de que sea un hecho ficcional, no es algo que haya ocurrido según el relato bíblico. Hay una escena de la película Jesús de Nazaret, que la próxima semana, de más que TVN la va a dar nuevamente, con seguridad, desde las 4 de la tarde usted va a tener Jesús de Nazaret hasta las 11 o 12 de la noche en Televisión Nacional de Chile. Y hay una de las últimas escenas, cuando Jesús está en la cruz, uno de los maestros de la ley, mientras estaba todo nublado, lloviendo, viendo la cruz, señala lo siguiente: este hombre aún sigue predicando. Cuando escuchó alguna de las palabras de Cristo en la cruz, este hombre aún sigue predicando. Y como les digo, ese relato no es bíblico, es ficcional, pero me da una idea clave, el pie forzado para iniciar el sermón de esta mañana. Efectivamente, el Mesías siguió predicando al pronunciar estas 7 poderosas palabras en la cruz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros debiésemos considerar estas palabras que Cristo dice allí en el Calvario como si fueran una predicación? Lo debemos hacer, y la respuesta a esto la vamos a encontrar en el sermón de esta mañana. Lo debemos hacer porque estas palabras nos dejan poderosas enseñanzas para nuestra vida. O sea, en las palabras de Cristo hay un poder que debe penetrar nuestras almas, consolarnos, animarnos, enseñarnos y también en muchos casos exhortarnos a nuestra vida. Entonces, en el sermón no hemos seguido un hilo cronológico de las palabras de Cristo en la cruz, sino un hilo más didáctico,
por tema. Y en las primeras de las palabras que yo he agrupado, aquí están las palabras de perdón. Y la primera palabra de perdón nos habla del perdón sin medida para todos. Y está en el relato de Lucas, las siguientes palabras de Cristo. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo fue lastimado, herido, llevado a la cruz, tal y como dijo el profeta Isaías, que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz recibió el castigo, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Cristo fue clavado en la cruz, y al ser clavado en la cruz experimentó ese dolor, ese sufrimiento, y está experimentando la burla, el escarnio de la gente que estaba viendo ese sufrimiento como un espectáculo, como una performance trágica, sangrienta, como una película, así como un thriller, viendo allí y disfrutando del sufrimiento que ese ser humano estaba experimentando allí. Porque para ellos, Jesús en ese instante era simplemente un ser humano cualquiera que había dicho muchas cosas, había hablado de salvación, había hablado de vida, había hecho milagros, pero allí se manifestaba como si fuera una persona impotente de guiar su propio destino. La gente burlándose allí, y en ese contexto, ante la burla, ante el azote, ante la corona de espinas, ante el escarnio público, ante el juicio más injusto de la historia de la humanidad, ante todo ese sufrimiento, Jesús exclama estas palabras diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estableció el perdón, un perdón sin medida, un perdón que es radical, porque incluso se da y tiene la voluntad de darlo, más allá si otro tiene la idea de pedirlo y de solicitarlo. Esta gente no quería ser perdonada, pero Jesús solicita el perdón para ellos. Y aquí está algo radical que nosotros debemos aprender en la vida del Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, si me la hace, me la paga? ¿Cuántas veces hemos dicho también, 1, 2, 3 veces puedo perdonarle algo a alguien? Pero ya de ahí en adelante, no, ¿cómo le voy a perdonar? Solo un ejemplo, ayer jugó Colo-Colo con la Universidad de Chile y el segundo gol a Colo-Colo fue un error del arquero Paulo Garcés. Usted ve las redes sociales y la recriminación a ese muchacho es terrible. Es terrible. Estaba leyendo hoy día en la mañana en el noticiero que decían que Paulo Garcés se fue fuera del bus de los jugadores, se fue en un auto particular, y cuando lo vieron salir, salió con los ojos vidriosos, en llanto, ante lo que la gente estaba diciendo. Y los medios de comunicación, serios, dando pie a mostrar los memes y cosas por el estilo. Circunstancia adversa, terrible. Y la mayoría de los comentarios decían, no, ya es el otro error que comete. ¿Cómo le vamos a perdonar esto? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto en esa posición? Inquebrantables, inflexibles frente al pecado de los otros. Pero ¿qué pasa cuando nos confrontamos y somos confrontados por nuestro propio pecado? Ahí queremos ser perdonados, ¿cierto? Ahí sufrimos cuando alguien no nos perdona. Ahí sufrimos cuando vemos el menosprecio de las personas. Este Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos debe ser un mensaje radical para nuestra vida. Aquí estamos hablando de enemigos de Dios que están recibiendo en algún grado algo de la misericordia del Dios de la vida, que pide perdón para ellos. Nosotros deberíamos aprender mucho de esto, porque también nosotros hemos sido perdonados por el Señor. Todos nosotros aquí somos pecadores y cometemos errores constantemente. Fallamos en el blanco, fallamos a los objetivos de Dios, no seguimos obedientemente la ley del Señor. Y cuando acudimos a la presencia del Padre a orar en el nombre de Jesucristo y clamamos por perdón, le pregunto, ¿alguna vez
Dios le ha dejado de perdonar? ¿Alguna vez Dios ha dejado de recibirle con amor? A propósito de nuestra escuela dominical, ¿alguna vez el Padre ha dejado de salir corriendo hacia donde está usted, abrazándole, besándole y recibiéndole como su hijo? Hemos sido beneficiarios del perdón de Dios, y el perdón de Dios nos libera, nos da gozo, nos da alegría, nos da esperanza. Pero así como hemos sido perdonados, aquel que ha sido amado mucho debe amar mucho, dice Jesús. Y aquel que ha sido perdonado mucho, también debe perdonar mucho. Aprendamos esta grandeza que tiene el perdón. Hay muchos relatos en la historia de mártires cristianos que al momento de su ejecución han clamado por perdón para sus victimarios. Y así también hay muchos relatos en la historia de la iglesia que han mostrado que algunos de los verdugos de cristianos se han convertido también luego de ese clamor. Fue el caso de uno de los perseguidores más connotados de la historia, Saulo de Tarso, que estaba allí viendo cómo a Esteban lo mataban, y Esteban había clamado por perdón, pidiendo que no se les imputara pecado a los que estaban haciendo eso. Saulo de Tarso fue perdonado, y Dios le mostró cuánto le era necesario también padecer por su nombre. Aprendamos a perdonar. El perdón es tan necesario para la vida de la iglesia, para la vida de la familia, para la vida de la sociedad. Cuando no perdonamos, estamos guardando allí una semilla de amargura, de oprobio, de lamento, de tristeza, que no debe existir en nuestra vida. Usted debe ser liberado por la posibilidad que Dios le da de perdonar. Y también debe ser liberado por la posibilidad, por darle la posibilidad al otro de ser perdonado. Y ojo, da lo mismo si el otro quiere reconocer su error. Da lo mismo si el otro quiere mostrar algún arrepentimiento digno. Yo aquí, es una perversión que yo tenía en mi cabeza. No, ¿cómo voy a perdonar si el otro no me pide perdón? ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo, autocentramiento. Usted debe perdonar. Más allá de si ese otro lo recibe en ese momento. Esperando y orando que en algún momento Dios toque ese corazón para que haya arrepentimiento, para que se haga efectivo el perdón en su vida. Pero usted siempre manifieste la voluntad de perdonar. No guarde rencor. No guarde rencor. Deje pasar las cosas malas y perdone. Jesús, estando en la cruz, no en una condición favorable, estando en la cruz, nos enseña con claridad acerca de esto. También hay palabras de perdón que nos reportan la salvación. El relato del Evangelio de Mateo nos muestra que ambos malhechores, al ser clavados al lado de la cruz, se burlaban del Señor. Estaban molestándolo, decían palabras duras acerca de Él. Pero en algún momento, en el hecho de la cruz, uno de ellos cambió de actitud. Reprende a su compañero de andanzas delictuales, lo reprende, le dice que este hombre, a diferencia de nosotros, está en este lugar de manera injusta, por lo tanto no deben ver esa condición y no molestarle, no injuriarle. Y luego de eso, se da vuelta hacia Jesús, lo mira, y según el relato de Lucas, dice lo siguiente: luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí hay un clamor de misericordia. Hubo algo que cambió la vida de este malhechor antes de este reconocimiento. Y nosotros a eso, ¿sabe cómo le llamamos? Le llamamos regeneración. Es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas para sacarlas de la muerte hacia la luz. Alguien que está muerto en delitos y pecados, alguien que anda en tinieblas y en oscuridad, rechazaría la vida y la luz que proceden de Dios. Pero en ese momento, el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en este malhechor y clama por misericordia y pide a Jesús que cuando esté en su reino se acuerde de él. Fíjense lo que él está haciendo. Jesús allí, herido y molido por los pecados, lastimado
puesto en la cruz como un maldito. Este hombre al lado de la cruz le reconoce como rey. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, hubo algo mucho más poderoso que aquello que era aparente para los demás. La derrota aparente para ese malhechor significó su vida y su salvación, y por eso clamó por misericordia. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue, ¿acaso pide que te bajen de la cruz? Júntate con mis apóstoles, que ellos te hagan un proceso de discipulado, bautízate, predica el evangelio, cumple la ley, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto otro. ¿Fue eso? ¿Fue esa la respuesta de Jesús? Y ojo, no se deje engañar. Todas las cosas que nombré anteriormente son buenas y son necesarias de hacer. Pero ninguna de esas cosas son necesarias de hacer para nuestra salvación. Porque no hay nada que usted pueda hacer para ganarse el favor de Dios. Haga lo que haga, usted a sí mismo no puede salvarse. Pero Jesús, en su gran amor y en su gran misericordia, le proclamó el evangelio que debe resonar también para nuestra vida. Jesús le dijo lo siguiente: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una certeza de vida eterna. Certeza de vida eterna que usted también debe tener. Si ha sido amado por Dios, salvado por Cristo, si el Espíritu Santo le ha transformado, le ha hecho una nueva criatura, si usted hoy es un hijo de Dios, debe tener esa certeza. Juan, al inicio del Evangelio, dice que a los que creyeron, a los que le recibieron, se les dio la potestad, y esto quiere decir la autoridad, el derecho, el beneficio, el regalo de ser llamados hijos de Dios. No hay cosa más hermosa para tu vida y para mi vida que esa noticia. Usted puede ser despreciado por sus amigos, por su familia, por quien sea. Puede ser un simple número para esta sociedad. Puede ser la persona más anónima de esta sociedad, inclusive de esta iglesia. Pero usted tiene el privilegio más grande que cualquier ser humano puede tener en esta vida. Y en la venidera. Que usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se fija lo tremendamente maravilloso que estas palabras generan para su vida? El consuelo, el ánimo, la esperanza. Cuando usted se dice, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Usted ha sido adoptado por el Señor. Esto es una maravillosa noticia. Jesús salió al encuentro de este malhechor para salvarlo. Le quedaban pocos minutos de vida. No podía hacer ningún mérito. Y nadie puede hacer ningún mérito. En Cristo hay salvación y vida eterna. Aquí la gracia se hace viva en la cruz. Es por eso que el apóstol Pablo puede clamar con fuerza en su segunda carta a los Corintios diciendo que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por ese sacrificio de Cristo en la cruz, usted ha sido justificado, ha sido reconciliado, tiene paz con el Señor, ha sido adoptado como hijo. Y según la carta a los Romanos, usted al ser adoptado ya ha dejado de lado ese espíritu de esclavitud y tiene un espíritu de hijo que lo hace clamar, Abba, Padre. Esa palabra Abba en arameo, traducida en nuestro lenguaje, quiere decir algo así como papá, papito, o inclusive algo más infantil, como el murmullo, el susurro que tiene un bebé cuando recién está aprendiendo a pronunciar papá. Pa. En los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, podemos clamar de esta manera también a nuestro Padre, que nos ha generado una relación íntima con Él, nos ha reconciliado.
por este sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí hay gracia, hay amor, hay perdón, hay salvación. En segundo lugar, la palabra de desesperación. Y la primera palabra de desesperación quisiera ponerla en su contexto. Aquí este hecho que nos muestra el sufrimiento físico del Señor nos muestra la humanidad de Jesucristo. Jesús, cuando se encarnó, fue un ser humano totalmente hablando en estas circunstancias. A tal nivel que Él está padeciendo de manera tremenda este sufrimiento. Ya lo mencionamos, o sea, en el sermón antepasado, que Jesús perdió una gran cantidad de sangre, y en esa pérdida de sangre, en el sufrimiento de la cruz, Él manifiesta que tiene sed. El texto del Evangelio de Juan nos muestra que incluso esto ocurría cuando ya todo estaba terminando. Y para que la Escritura se cumpliese, Él señaló estas palabras: tengo sed. La Escritura aquí se cumple. Se cumple el clamor profético del salmista en el Salmo 22, cuando este texto dice que como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús está experimentando allí en la cruz el sufrimiento físico que le hace clamar angustiosamente por agua, por líquido. ¿Ha tenido usted esa sed terrible, tremenda? O sea, yo creo que nadie ha tenido tanta sed como la gente que, por ejemplo, padece estando en el desierto, por ejemplo. O en este caso, ante heridas graves en el cuerpo, Jesús tiene sed. Como lo mencionamos la vez pasada, los soldados le dieron posca, un vino barato, vinagre allí con agua mezclada, lo empapan en una esponja y le dan allí al Señor. Esto nos denota todo el sufrimiento que Jesús estaba experimentando en la cruz, en su agonía prolongada desde Getsemaní hasta su último suspiro, allí estando en la cruz. El sufrimiento de Jesús es reflejado también por el salmista en el mismo salmo que citamos, cuando dice que mi corazón fue derretido como cera en medio de mis entrañas. Lo mencionamos también. Jesús no murió con la muerte habitual de los crucificados, de asfixia. Él murió de un infarto, con su corazón desgarrado, roto, reventado por ti y por mí. El peso del dolor, el peso del sufrimiento de Cristo en la cruz fue tremendo. Nosotros debiésemos tener en nuestra mente el sufrimiento de Cristo. No para andar dolorosamente en la vida, sino sobre todo para recordar el precio de nuestra salvación. La gracia es cara. Era un regalo para nosotros, pero era un regalo caro. Piensa en el regalo más caro que ha recibido. Y aquí no hay comparación. Este es el regalo más caro que nosotros podremos recibir. La salvación de nuestra vida. A Cristo le costó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. Yo nunca me he podido olvidar de esa imagen. Yo estaba muy chiquitito y en un contexto de Semana Santa, predicador, día domingo de resurrección, hablando acerca de la cruz, y esa ilustración me quedó grabada en mi mente. Él decía que cada gota de sangre que caía desde el cuerpo de Jesús, cada una de esas gotas de sangre llevaba un nombre. Daniel, Alejandra, Eva, Ulises, Daniel, Daniela, Esteban, Verónica, y así. No voy a hacer más largo nombrándolos a todos para no alargar tanto el sermón. Pero piensa en su nombre. Usted estuvo presente ahí en la cruz. Esa sangre no fue derramada al azar. Esa sangre fue derramada de manera efectiva por usted y por mí. Usted estuvo en el corazón de Jesús ese día. Ahora, también el texto nos habla de otro tipo de sufrimiento. Un sufrimiento espiritual. Un sufrimiento espiritual que Jesús vive, no solo como ser humano, con la presión, con la carga que el sufrimiento espiritual produce en la vida, que probablemente algunos de nosotros hemos tenido alguna, como diría Martin Lloyd-Jones, depresión espiritual.
Bueno, en este caso Jesús no vive este sufrimiento, solo como ser humano, sino que también lo vive en su condición de Dios, de 100% Dios. Se nos muestra en el texto que a Jesús se le crucificó a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Al mediodía se comenzó a llenar el espacio de tinieblas. Y esas tinieblas se prolongaron hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. El sufrimiento, la agonía prolongada, sumado al enorme peso del pecado en los hombros de Jesús, todo eso se hizo cada vez más pesado, haciendo que Cristo, en un momento de la cruz, se sintiera tremendamente desolado, desamparado, a tal nivel que misteriosamente la comunión entre Él y el Padre, esa danza eterna, como hablaban los antiguos cristianos orientales, esa danza eterna de la Trinidad, armoniosa, significativa, llena de adoración, llena de glorificación allí presente, se rompió misteriosamente en un momento de la cruz. El Padre volvió su espalda al Hijo, no le mostró su favor, le desamparó en ese momento. Juan Calvino habla de que allí Jesús experimentó el infierno verdadero. Cristo tomó la copa de la ira en lugar de nosotros. Cristo experimentó el peso de la sentencia del pecado, experimentó la muerte espiritual que consiste en estar separado de Dios. Es por eso que Él, a la hora novena, a las 3 de la tarde, dice el texto de Marcos, Jesús gritó a voz en cuello. Esto no fue una mera cita bíblica. No fue simplemente Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue un grito desgarrado. ¿Ha visto a alguien que da ese grito de la muerte? Yo en una ocasión estaba en la calle Santa María haciendo encuestas y de repente un tipo viene cruzando con luz roja la calle y viene un vehículo, yo creo que a más de 100 kilómetros por hora imprudentemente, y este tipo cuando ve el auto encima se queda detenido y pega el grito más estremecedor que yo he escuchado alguna vez. Y lo atropellan, sale rodando por el capó del auto, rompe el parabrisas y sale expulsado. Yo me acordé de uno de mis abuelos que era colectivero, porque al tipo se le salió el zapato. Y cuando mi abuelo decía que era colectivero, cuando a alguien se le sale el zapato cuando es atropellado, es porque va a morirse. Es heavy, porque hay una reacción física que hace que eso se produzca. Terrible, terrible, un grito desgarrado de dolor. Jesús, estando en la cruz, al experimentar la muerte espiritual, tiene un grito desgarrado. El grito de aquel que se ve frente a la muerte, y no cualquier muerte, la muerte en la cruz, pero también la muerte espiritual. Y allí él grita diciendo: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Eloi, Eloi, lama sabactani. Cristo experimenta ese dolor tremendo. ¿Has pasado por circunstancias así? En los cuales crees que todos te han dejado, todos te han abandonado, que te sientes el más miserable de todos los pecadores, que no te sientes amado por nadie, que te sientes destruido y destrozado en la vida. En esas circunstancias recuerda este clamor de Jesús, que oró en tu lugar estas palabras, que oró en mi lugar estas palabras. Él puede decir a cabalidad: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tú, en tu circunstancia más adversa de la vida, jamás has sido desamparado por Dios. Jamás has sido abandonado por Él. Piensa en el momento más difícil que has vivido. Allí Dios no te ha dejado solo. Y si ese momento más difícil de la vida lo estás viviendo hoy, si estás pasando por el desierto de la vida, por la amargura de la vida, por el desprecio de la gente, recuerda que Jesús oró estas palabras por ti. Tú nunca has sido dejado solo. Recuerda las palabras del Señor cuando dice que con amor eterno te he amado.
por eso te he prolongado mi misericordia. O la cita del texto cuando dice que se olvidará la madre del hijo que dio a luz para olvidarse del fruto de su vientre. Y la Biblia va al extremo diciendo que aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Callada te tengo en la palma de mi mano. El Señor siempre te tiene presente. Nunca has salido de la presencia del Señor. Él nunca te ha abandonado. Para eso, por eso, es que Dios Padre, en un momento de esta historia, abandonó a Jesús para no abandonarte a ti. Quisiera leerles un texto. Estoy por terminar esta Biblia ilustrada con Miguel. Y el otro día nos encontramos con este texto. Yo les voy a leer. Aparece el relato de la cruz, muy simplificado, muy sencillo. Pero me gustó mucho el tono que aquí está. Dice: papá, clamó Jesús frenéticamente buscando en el cielo. Papá, ¿dónde estás? No me dejes. Por primera vez y por última vez, cuando él habló, nada sucedió. Hubo solo un horrible e interminable silencio. Dios no respondió. Le dio la espalda a su muchacho. Las lágrimas corrieron por el rostro de Jesús, el rostro de aquel que le impedía toda lágrima de todo ojo. Aunque era mediodía, una espantosa oscuridad cubrió todo el mundo. El sol no podía brillar, la tierra tembló y se estremeció, las grandes montañas temblaron, las piedras se partieron, hasta parecía que todo el mundo se iba a romper, que la creación misma se destrozaría. La plena fuerza de la tempestad, del furor de Dios contra el pecado, estaba cayendo sobre su Hijo, en lugar de caer sobre su pueblo. Fue la única manera en que Dios podía destruir el pecado y no destruir a sus hijos, cuyos corazones estaban llenos de pecado. La desolación de Cristo en la cruz es la desolación que nosotros debíamos haber vivido, porque el pecado separa al ser humano de Dios. Pero Cristo experimentó ese sufrimiento por ti y por mí. Siendo Dios mismo, sufrió las consecuencias del pecado. Por eso el texto de Filipenses de la semana pasada que nos mostraba que Él no consideró, no estimó su condición de Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo experimentó el dolor y el sufrimiento. Por eso este texto nos hace comprender la agonía de Getsemaní, cuando Él dice: Padre, si fuera posible, haz pasar de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Cristo estaba vislumbrando este sufrimiento que Él tendría en la cruz. Pero por esa desolación, insisto, hoy día tenemos esperanza. El tercer tipo de palabra que Cristo reproduce allí en la cruz es la palabra de responsabilidad social. Y aquí quiero manifestar lo siguiente. Me parece tremendamente relevante citar esto, porque Jesús, en medio de todo su sufrimiento, no dejó de cumplir su papel de hijo. Es muy probable que María, su madre, haya enviudado. De hecho, en el Evangelio, ya estando Jesús desarrollando su ministerio, nunca vemos a María acompañada de José. Es muy probable que José haya muerto. Entonces, en ese contexto, estando en la cruz, dice el texto bíblico del Evangelio de Juan, que cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, Juan ocupa esa expresión para hablar de sí mismo, para quedar en el anonimato, pero esa es la expresión. Cuando vio al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Esto es maravilloso porque pareciera ser que un paréntesis en la cruz. Pero no, porque Cristo, cuando tiene el poder de redimir todas las cosas, redime absolutamente todas las cosas. Él no olvida su papel de pariente cercano. La ley establecía que si una mujer enviudaba, eran los hijos los que tenían que hacerse cargo. Y Jesús era el hijo primogénito, el hijo mayor. Por lo tanto, debía manifestar una preocupación por su madre. Aquí una pregunta. ¿Y los hermanos de Jesús que menciona el Evangelio? ¿Por qué Jesús no
se preocupa de decirle a sus hermanos, de mandar el recado a sus hermanos, que ellos son los que deben hacerse cargo de su madre. ¿Saben por qué? Dos razones. Probablemente ellos no tenían las condiciones materiales suficientes para sostener a su madre. Y la segunda, y tal vez la más importante, porque ninguno de ellos creía en él todavía. Entonces era necesario que María, no la corredentora con Cristo como dice la religión católica, sino que una mujer pecadora, pero amada por el Señor, salvada por Él, discípula como cada uno de nosotros lo fue, necesitaba también del acompañamiento espiritual de sus discípulos. Necesitaba de la enseñanza, del apoyo espiritual, de la oración, de la lectura de la palabra en comunión, de todo eso, cosa que sus hijos en ese momento no podían hacer. Más adelante, algunos de ellos se transformaron en líderes de la iglesia, pero en ese momento todavía no. Jesús se preocupó de su madre, de la estabilidad emocional, material y espiritual de aquella que era su madre. ¿Qué ejemplo nos deja esto? Tremendo. En el momento del sufrimiento, en el momento de la desolación más grande, Jesús no deja de preocuparse de sus deberes sociales, particularmente en este caso de su familia. Es muy importante que tengamos esto presente. Aún los momentos de presión más grandes que tú puedes tener no te libran de tus responsabilidades. No nos libran de nuestras responsabilidades. Tú no dejas de ser esposo, esposa, padre, madre. La vida continúa. Y mientras continúe la vida, hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que hacer cosas. Debemos preocuparnos por nuestros deberes. Es lo que Jesús nos enseña acá. Cuarto, la palabra de aceptación. Y aquí tenemos un tipo de palabra de aceptación. Jesús aquí acepta la voluntad del Padre. Dice el relato del Evangelio de Lucas. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Cronológicamente, estas son las últimas palabras de Cristo en la cruz. Jesús ya había aceptado beber la copa amarga de la muerte. Y aquí señala con palabras potentes esa aceptación. Él sabe que ha llegado la hora de morir y de entregar este sacrificio en homenaje al Padre. Él era el sumo sacerdote, Él fue la ofrenda, Él fue el sacrificio y por lo tanto Él estaba esperando que ese sacrificio fuera el suficiente, la expresión suficiente para satisfacer la ira de Dios por los pecados de todo el pueblo, de todo su pueblo, de todos sus hijos. Aquí, en este caso, nosotros vemos que Cristo está entregando su vida. El hágase tu voluntad de la oración del Padre Nuestro se hace viva acá. ¿Estamos dispuestos a orar así también en nuestra vida? ¿De entregarle nuestra vida al Señor en cualquier circunstancia? ¿De que Él haga su voluntad en nosotros? ¿O cuando oramos queremos hacer un gallito con el Señor? A ver quién gana. Yo muchas veces escuché esta idea de que orar es como tratar de cambiarle la voluntad al Señor. Pero cuando nosotros hacemos nos encontramos con frustración, con choque, porque el Señor siempre cumple su voluntad. Aprendamos a aceptar la voluntad del Señor y a gozarnos en la voluntad del Señor, más allá de que en este momento nos parezca terrible y difícil la circunstancia. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Y debemos creerlo. Aún en el momento de mayor oscuridad de la vida, podemos tener esperanza. Aceptemos la voluntad del Señor, gocémonos en ella, deleitémonos, porque si no lo hacemos, no estamos reconociendo a Él como el Señor. Lo podemos decir, podemos cantarlo, pero ¿lo vivimos? ¿Vivimos el señorío de Cristo en nuestra vida? Entonces, si lo queremos vivir, aceptemos la voluntad del Señor. Esa voluntad, como decíamos, es buena, agradable y perfecta. Y en quinto lugar, la palabra de triunfo. Aquí no podemos dejar de olvidar
el protoevangelio, que decía que la serpiente iba a tratar de destruir a la simiente de la mujer, que le diría el calcañar, que le diría el talón. Y lo vemos. Jesús experimenta todo eso. Es traicionado por uno de sus íntimos amigos. Es llevado a la cruz. Es juzgado injustamente. Está padeciendo todo allí. Imagine esta situación. Probablemente Satanás, que no es omnisciente, allá en el infierno, con todas sus huestes, estuviera celebrando: mi plan está triunfando. Le estamos ganando al Hijo de Dios. Miren cómo está muriendo. Miren cómo está sufriendo. Y allí probablemente estaba haciendo una fiesta, un asado. Fuego tiene de más allá en el infierno Satanás. Estaba allí celebrando. Pero aparece Jesús. El aguafiestas para Satanás. Y nos hace recordar también el protoevangelio, cuando dice que tú le dirás el talón, pero él te dirá en la cabeza. Hay un golpe certero. Y ese golpe certero es declarado cuando el texto bíblico de Juan dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Todo se ha cumplido. La versión Reina Valera dice: consumado es. Imagínense, volvamos a la escena del infierno, la fiesta, la celebración. Estamos cumpliendo nuestro plan. Estamos derrotando a nuestro enemigo, a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios. Está muriéndose, está padeciendo el oprobio, está padeciendo el escarnio. Y de repente Jesús alza su voz diciendo: consumado es. Todo se ha cumplido. Eso es la certeza de la victoria. Esas son palabras de triunfo. Jesús no murió por casualidad. No murió porque solo los enemigos de Dios le hayan llevado a la cruz. No solo murió porque Satanás estaba buscando desde la antigüedad, desde el momento en que hizo caer a Adán y Eva, desde ese momento intentando destruir el plan de Dios para la creación. Jesús no llegó solo a la cruz por eso. Llegó a la cruz porque Dios lo puso allí. Si usted pregunta: ¿quién mató a Jesús? Respuesta a medias es los judíos. Respuesta a media es los romanos. Respuesta a medias es Satanás. Respuesta completa y verdadera, totalmente, es que Dios Padre puso a Jesús en la cruz allí. Y Él murió por un plan. Y ese plan es declarado como cumplido. Todo se ha cumplido. Todo ha sido consumado. Cristo murió por un propósito eterno. Por tu redención y por mi redención. La palabra redención literalmente, ¿sabe lo que significa? Da cuenta de un contexto. De alguien que va al mercado de esclavos. Compra un esclavo. Lo toma de la mano. Lo saca del mercado de esclavos y lo hace libre. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tú ya no eres más esclavo del pecado. El Señor te ha hecho libre. El Señor nos ha liberado. ¿Y sabe cómo lo hizo? Con esta muerte en la cruz. Todo ha sido consumado. El plan ha sido cumplido. Pablo a los colosenses les dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es realmente maravilloso, porque tu acta de pecados declaraba que tu sentencia, la muerte, la paga del pecado es muerte. Si tú presentaras tu expediente de obras delante de Dios, no habría ninguna obra que pudiese salvarte. Cristo clavó esa acta de pecados en la cruz para que pudieras ser salvo. Esto es maravilloso,
Si usted lee el Apocalipsis, se va a dar cuenta que quienes estén en el infierno lo estarán, porque en su libro de la vida, en el libro de sus hechos, en su libro de obras, allí aparecían una serie de obras. Y ningún fornicario, ningún adúltero, ningún hechicero, ningún borracho, ningún mentiroso, y en fin, toda la lista que allí aparece de pecados, ninguno de esos estará en el reino de los cielos. ¿Pero por qué en el caso de los que están en el cielo no aparece lista? Sino que son aquellos que están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo quienes estarán allí. ¿Sabe por qué? Porque su acta de pecado, que le decía que era adúltero, que era fornicario, que era ladrón, que era mentiroso, que era borracho, que era cualquier cosa, fue clavada en la cruz del Calvario. El expediente presentado en nuestro juicio es el expediente de Cristo. Cristo satisfizo la ira de Dios en la cruz y presenta su vida por nuestra salvación. Y esto no es injusticia. La gracia no es injusta. La misericordia no es injusta. Dios fue justo porque para salvarnos hizo el acto de justicia más relevante de la historia, poner a su Hijo en la cruz por amor a nosotros. Con su muerte y resurrección, Cristo asestó el golpe en la cabeza de Satanás, profetizado en Génesis 3:15, y con ello hace de la iglesia un cuerpo triunfador en cualquier circunstancia, que ni la muerte ni el Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Hoy día, tú y yo podemos ser victoriosos, no por el éxito, no por la prosperidad, no por descubrir al campeón que hay en nosotros, como dicen ciertas iglesias. Somos victoriosos, vencedores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida, ni ninguna cosa creada, ni espada ni muerte podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy día, la iglesia institucional y orgánica, tú y yo somos más que vencedores por medio de Cristo. Vivamos como tales, no vivamos como derrotados. Vivamos como vencedores. ¿Se fijó cómo nos cambió el aire a nosotros los chilenos después de ganar la Copa América? Me tocó ir a IPRAL, a la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina. Todos los extranjeros, argentinos, uruguayos, brasileños sobre todo, era un gusto pasarse por al lado de ellos. Chileno, ¿eh? Maravilloso. Cambié mi actitud de derrotado, de calculadora, por la de vencedor. Hoy día, cambia tu actitud de derrotado, de miserable, de llorón por la vida, por la de un vencedor. Porque Cristo es tu victoria. Cristo es mi victoria. Y cuando Cristo es nuestra victoria, cuando el Señor es el gozo de nuestra vida, no hay nada más relevante que eso. Todo eso es subsumido, todas las circunstancias adversas subsumidas por Cristo. Sí, cuando hay pena hay que llorar, cuando hay rabia hay que enojarse, pero bueno, Cristo es superior a todo eso. Cristo te consuela, Cristo te perdona, Cristo restaura tu vida, Cristo, porque consumado fue. Encontrarnos con la cruz claramente nos impacta. Y aquí, el mensaje del testigo fiel, del Cordero inmolado en la cruz, leer este relato, revisarlo, siempre nos impacta, siempre produce algo en nuestra vida. Mayormente, cuando aquí vemos la perfección de su sacrificio, en la predicación que hizo Jesús en la cruz con estas 7 palabras. Las últimas palabras de alguien son como un testamento, la última voluntad, lo que Él más quiere en la vida para los demás. Bueno, aquí estamos frente al testamento de Cristo. Estas 7 palabras que deben ser recordadas como una predicación poderosa para nuestra vida. Siempre las palabras de Cristo nos cambian, y nos cambian para bien. Nos cambian y producen un mejor resultado de vida para nosotros. Y lo mejor de esto es que hace que la cruz no nos cause pena, sino alegría. La alegría de que tenemos un Cristo triunfador, de que tenemos un Cristo victorioso,
y no un Cristo derrotado. Cristo no quedó en la cruz. Cristo no quedó en la tumba. Él venció. Él resucitó de entre los muertos. Y hoy día está sentado delante del Padre. Y un día vendrá por ti, por mí, a establecer su reino eterno, inquebrantable, de manera consumada. Reino en el cual vivimos hoy, pero que veremos plenamente en la vida eterna con el Señor. De eso hablaremos la próxima semana, cuando hablemos de la gloriosa resurrección de nuestro